Hoy nos metemos de lleno en una historia que parece casi un thriller laboral. Vamos a investigar una crisis que tuvo lugar en un centro de televisión en Cuba. Y no hablamos de equipos rotos ni de problemas de presupuesto. Hablamos de un culpable invisible que estaba vaciando la plantilla y afectando muchísimo a quienes se quedaban. Vamos a ver cómo se resolvió este misterio. Imaginen la situación. La dirección del centro estaba totalmente desconcertada. Había quejas constantes, la gente se iba, pero el problema no era algo obvio, no era algo que se pudiera señalar con el dedo. Hacía falta una investigación mucho más profunda, casi forense, para llegar a la raíz del asunto. Bueno, pues nuestra historia nos lleva directamente al epicentro del problema, el centro de televisión del municipio de Cárdenas, en Cuba. Un lugar que, como se pueden imaginar, vive de la creatividad, pero también de plazos de entrega que son para ayer. Y aquí tenemos la primera gran pista. Un dato que es brutal. De los 38 puestos de trabajo aprobados que había, 19 estaban vacantes. El 50%. Ojo, que esto no es la típica rotación de personal, ¿eh? Esto era una hemorragia de talento en toda regla. Y claro, los que se quedaban estaban sometidos a una presión enorme. El principal sospechoso de esta investigación, como decíamos, no es una persona ni un fallo técnico. No, es una fuerza invisible que estaba agotando a los trabajadores por dentro, poco a poco. A ver, en el trabajo moderno, el esfuerzo ya no es solo físico. Cada vez más la tensión se acumula en nuestra mente. Y a eso se le llama carga mental. Es, para que nos entendamos, el momento en que las demandas de una tarea superan nuestra capacidad de procesar información. Y el cerebro básicamente dice, basta, no puedo más. Y claro, esta carga mental no es algo abstracto, para nada. Se manifiesta físicamente. A ver a quién le suena esto. Irritabilidad, no poder dormir, incluso llagas en la boca, son las señales de alarma que el cuerpo nos envía cuando la mente está diciendo ¡socorro! Vale, ¿y cómo se mide algo que no se ve? Pues necesitas un método científico, claro. Así que los investigadores se pusieron la bata de detectives y empezaron a recopilar pruebas para poder medir, de forma objetiva, esa carga mental. El plan de acción fue súper riguroso, en 3 etapas. Primero, seleccionaron a la gente apta para el estudio. Después, y esto es clave, les hicieron pruebas justo al empezar el día y justo al terminarlo. Y finalmente, se pusieron a analizar todos los datos en busca de patrones, de cambios que contaran una historia. Para ello, usaron unas herramientas muy específicas, una especie de kit de detective que incluía test de tiempo de reacción para ver la agilidad mental, pruebas de sensibilidad táctil, que curiosamente disminuye con la fatiga mental, y también un cuestionario para que la propia gente dijera cómo de cansada se sentía. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Las pistas empiezan a encajar. Los datos comenzaron a dibujar una imagen muy clara de lo que estaba pasando en aquel centro de televisión. Esta es la primera prueba de peso. Sale de un cuestionario de riesgos laborales, el ISTAS 21. Para que nos hagamos una idea, el color rojo significa riesgo alto. Fíjense en compensaciones. Un 100% de riesgo, o sea que nadie se sentía valorado por su esfuerzo. Y luego está la doble presencia, que también está por las nubes. Esto se refiere a esa carga mental de tener que estar en el trabajo mientras la cabeza está en casa con las responsabilidades familiares. Vamos, que el ambiente era una olla a presión. La segunda pista es crucial. Viene de esas cuevas que miden cómo responde el cuerpo al estrés mental. El resultado, de forma sistemática, los trabajadores eran más lentos en sus tiempos de reacción al final del día. Su agilidad mental caía en picado, una señal que no engaña, a agotamiento cognitivo. Y esta gráfica es el remate. Proviene de un test de fatiga, el test de Yoshitake, y es que ilustra perfectamente el coste físico de esa carga mental. No era solo una sensación, el 80% de los trabajadores sentía pesadez en la cabeza, un 60% estaba ansioso o somnoliento. Las barras rojas marcan los síntomas más comunes, y el patrón de malestar es clarísimo. Bueno, pues con todas las pruebas sobre la mesa, llegamos al clímax de la investigación. Era el momento de señalar qué puestos de trabajo estaban soportando la mayor carga mental. La pregunta estaba en el aire. Porque claro, no todos los trabajos son iguales, y la carga mental tampoco se reparte por igual. ¿Quiénes estaban en la zona roja, en la zona de peligro? Y aquí está la respuesta. El gráfico nos muestra cuántos indicadores de fatiga tenía cada trabajador. Las barras rojas indican un nivel extremo. Y ahí están. El director y el especialista en ciencias informáticas eran los más afectados. Y tiene toda la lógica del mundo. El director, con la presión constante por los resultados y la gestión del personal, y el especialista informático, lidiando con problemas técnicos urgentes que exigen una concentración máxima. El periodista también salía mal parado con un nivel preocupante, seguramente por los plazos de entrega y la presión de la noticia. ¿Misterio resuelto? Pero un buen detective no solo encuentra el culpable, también ayuda a que no se repita el crimen.
Así que la investigación, como es lógico, terminó con una serie de recomendaciones muy claras para sanar ese ambiente de trabajo. Con el culpable ya identificado, el informe propuso soluciones muy prácticas, muy directas. Se recomendaron horarios más flexibles para ayudar a conciliar, una mejor planificación para que las tareas no se pisaran unas a otras y automatizar procesos para liberar un poco la cabeza de la gente. No son solo ideas bonitas, son cambios necesarios para proteger la salud de la plantilla. Y este caso, aunque ocurrió en un lugar y un momento muy concretos, nos deja una pregunta que es universal. En un mundo donde el trabajo es cada vez más mental, donde se basa en el conocimiento, ¿estamos haciendo lo suficiente para cuidar de nuestro activo más valioso, que es nuestra mente? La respuesta probablemente definirá el futuro del trabajo.